Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Hola, buen día. Mi nombre es Karina Ofelia Perret y soy de Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina. No puedo callar lo que he visto y oído. Te invito a participar de mi programa Dialogando con Karina, donde te daré el testimonio del amor de Dios, la misericordia y cómo Jesús sacramentado en la sagrada y bendita Eucaristía me ha ido enamorando día a día. Y la verdad que hoy es en mi vida lo primero, porque es de rodillas frente al Santísimo donde encontré la verdadera felicidad. Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea. Hola, ¿cómo estás, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo te encuentras en este día? ¿Bendecido? Espero que sí, que te sientas muy bendecido. Que llegue la gloria de Dios a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Que puedas sentir la paz de mi Señor en lo más profundo de tu ser y puedas reflejar el amor de Dios a todos nuestros hermanos, nuestros familiares, a todas las personas que hoy nos crucemos en el camino. Vamos a invocar al Espíritu Santo, Espíritu precioso de Dios, Espíritu hermoso, Espíritu de la paz. Ven a nuestras vidas, ven, ven Espíritu, ven. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor.
huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor. Mis queridos hermanos, en este día vamos a compartir un testimonio de una hermana del grupo de Madres Orando por sus Hijos. Un testimonio muy poderoso en el cual ella nos va a compartir las experiencias maravillosas que tuvo con la presencia de Mamá María. Esta hermana era de religión judía, creció en una familia judía y la Madre María se ha ido manifestando en su vida desde pequeña. Cuando ella me relataba, yo le dije, quizás tu suegra oró por ti, intercedió por ti para tu conversión. Y ella comienza su relato explicándonos cómo ella fue sintiendo la presencia de Mamita María a cada paso en su vida. Y ya la sentía desde niña, desde muy pequeña. Sentía ese amor especial, un amor inexplicable, de algo que en su casa no se practicaba, no se predicaba, no existía. No existía en su casa, pero sí existía en su corazón. Aquí les presento a Patricia y deseo de todo corazón que les llegue tanto el testimonio como me llegó a mí. Hola, soy Patricia. Lo que quería aclarar es el tema de que vos dijiste que seguramente que mi suegra oraba por mí, pero no es así.
O sea, al contrario, yo tuve, o sea, yo me siento como San Pablo, que cuando hace la conversión son rechazados por los mismos apóstoles. O sea, yo cuando empecé a tener presencia de María, justamente en 2 o 3 oportunidades, fue ella la que me hacía la contra. Aparte, bueno, yo tuve en no un seminario de vida, sino una noche de alabanzas con el padre Manuel, que era padre Manuel, era un hermano, no me acuerdo, que venía de Almafuerte a Río Tercero. Hicimos una noche de alabanza, y en esa noche de alabanza María me muestra, yo es como que la veo venir hacia mí, a María, y me decía que ella me había estado buscando desde chiquita, o sea, desde chica. Y bueno, ahí es donde también es como que de pronto recordé que mi mamá me mandó a jardín de infantes. Yo tenía 4 años, y yo en aquel entonces se enseñaba religión, diríamos, se daba rezar el Padre Nuestro, el Ave María en las escuelas. Entonces, o sea, en ese entonces no existía el jardín de infantes, sino que eran privados, ¿viste? Y bueno, yo llegué a mi casa y me persignaba y rezaba, y entonces mi mamá fue a hablar yo me acuerdo porque mi mamá me contaba que fue a hablar con la maestra para que a la hora de la religión, diríamos, me sacaran. Después empecé a ir a una escuela judía, yo en Córdoba, a la escuela San Martín, y ahí también yo tenía de religión, pero era judía, así que no sé por dónde viene el asunto de la conversión mía, y bueno, mi esposo también, por supuesto. O sea, mi esposo es católico, pero no era tan practicante, pero bueno, no sé por dónde viene la oración. Yo lo único que sé es que he tenido encuentros con María, y bueno, para mí la madre es todo, y me hace llegar a Jesús. Y yo creo mucho en Dios. Cuando era chica yo creo mucho en Dios, y es como que María para mí, Jesús me la presenta a María, y como que María me preparó o me prepara para esto. Mi experiencia primera fue hace muchos años en Córdoba, capital. Yo hoy vivo en Río Tercero. Yo tuve un encuentro muy especial. Es muy largo, y realmente voy a tener que empezar a escribir, diríamos, o a hacer un audio, o no sé qué hacer, pero siento que tengo que dar el testimonio por estos agravios que están sufriendo. Los agravios no es digamos, es hacia la madre, pero en realidad es hacia nosotros, sus hijos, que creamos o no creamos, estemos o no estemos en la Iglesia Católica, María es nuestra madre. María está entre nosotros. María está. Mi querida hermana, tú estás en el grupo de WhatsApp de madres, ¿verdad? ¿Recuerdas por qué ingresaste? ¿Cómo fue que empezaste a participar de este grupo? El hecho de haber entrado, como te dije, a Madres fue
porque yo empecé a rezar el Rosario Viviente, entrar en el grupo de Rosario Viviente, que a su vez es para justamente, la intención es por estos agravios en contra del aborto, la eutanasia, y me fui metiendo en otros grupos también relacionados con la radio que tienen en México o en Estados Unidos, que Radio María es similar, y bueno, yo me fui metiendo, ¿por qué? Porque en realidad estoy orando por, básicamente por mi hijo. En realidad tengo 4 hijos. En un momento dado pedí oración por mi hija, la mayor, porque estaba con un cuadro alérgico muy severo y bueno, a consecuencia de esto entré a pedir oración con una persona, una coordinadora de los grupos de consagración al Inmaculado Corazón de María. Y así fui llegando hasta acá, hasta Madres. Coincidentemente, esta chica es Karina también, de Ecuador. Eso fue como yo llegué hasta acá. Pero hoy por hoy estoy pidiendo mucho por mi hijo, por Miguel Ángel, que en este momento está por cumplir 22 años. ¿Qué tiene que ver esto con María? Tiene que ver mucho, porque justamente como te doy gracias por haberme pedido el audio, porque es cierto, es muy difícil escribir, ¿no es cierto? Tendría que sentarme y redactar, y muchas veces lo quise y lo intenté, pero no me sale. Mi testimonio es el siguiente. Como yo te dije, cuando yo era joven, antes de casarme, ya estaba de novia con el que es mi marido, pero mis padres se oponían. Había un problema en casa porque mis padres se oponían en el sentido de que él es católico y yo, mi casa, judía. Sabes que la religión judía no cree ni en Jesús ni en María. Por eso entiendo también lo que es las religiones protestantes, etcétera, etcétera. Yo en aquel entonces trabajaba de promotora y trabajando en Córdoba conocí una señora que no la conozco, digamos, no la conocía hasta ese momento porque ni sé quién es tampoco porque no quedó nada. Yo era muy joven y bueno, me encontré con esta mujer, fue una realmente diosidencia. Yo estaba trabajando, llegué a su departamento, cuando terminé de hablar relacionado con mi trabajo, ella exactamente lo que me dijo, y hasta el día de hoy me acuerdo, me dijo que ella sabía que nosotros íbamos a llegar, yo iba con una compañera,
y que y yo la quedé mirando como diciendo, esta mujer está loca. En un momento dado, ella me miró y me dice, vos no me crees, ¿y por qué tenés que ver para creer? Entonces, si vos querés ver para creer, andá a la iglesia de Santo Domingo, en Córdoba, no sé si conoces, que está en la General Paz y Dian Funes, si mal no recuerdo. Y así te vas a sentir lo mismo que sentís en este momento. Yo en ese momento no entendía nada, ahora sí sé. Me corría una corriente sé que era el Espíritu Santo, ahora, pero en ese momento no entendía nada. Fue una fuerza muy importante, porque después, cuando salgo de ahí, en 3 días consecutivos traté de llegarme hasta la iglesia de Santo Domingo. La primera vez estaba cerrada, la segunda vez no sé por qué no pude entrar. Entré por la puerta central, hasta que la tercera vez entré por un costado y allí tuve un encuentro a los pies de la cruz de Jesús. Para mí fue muy fuerte, porque cuando levanto la mirada, yo eso tengo algo escrito, sentí una corriente desde la cabeza hasta los pies, y en ese momento siento como que algo me llama, y es que Jesús me mandaba al camarín de la Virgen, que es la Virgen del Rosario del Milagro. En ese momento no entendía, no conocía, no sabía nada, porque mi marido era católico, es católico, pero no de los practicantes. También era muy joven y bueno, no era muy asiduo de ir a la iglesia. Bueno, cuando subo por las escaleras, llego al camarín de la Virgen y por gracia de Dios gira mirándome, y yo siento su mirada como que ella me hablaba a mí. Entonces yo le tenía que hablar y responderle, y le prometí en ese momento, por una cuestión del corazón, una cuestión que yo no entendía, por eso muchas veces me asocio por ejemplo, a Juan Diego, porque realmente Juan Diego, él tenía algún conocimiento, pero yo no tenía ningún conocimiento. Básicamente no hablábamos con mi marido con respecto a Jesús o a María, no teníamos ese diálogo. Entonces, yo le prometo que si la Virgen me ayudaba a casarme con mi marido, que mis hijos iban a ser católicos y iban a ser bautizados. Justamente la promesa se cumplió. Yo me casé no estando bautizada, por una orden del Papa Juan Pablo II, santo ahora. Tuve un permiso para casarme en la iglesia de la Virgen de Loreto, en Córdoba, capital, en un barrio. Me casé de blanco, y también antes de eso tuve una experiencia personal, también de estar y ver a la Virgen, que por eso no me quería desviar. Por eso te estoy diciendo que mi camino a la Virgen está siempre. Yo
me caso de blanco, me caso con un vestido similar a la Virgen de Lourdes, con el manto, todo. Me caso en la iglesia, ya te decía, de la capilla de la Virgen de Loreto. Me casé y vinimos a vivir a Río Tercero porque mi marido estaba trabajando en fábrica militar de Río Tercero. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. En tus brazos quiero Después de haber escuchado esta canción, continuamos con el testimonio de nuestra hermana Patricia. Con mi tercera hija, tuve también una presencia de la madre a los 10 días de estar embarazada. Es más, mis cuñados y mi suegra, que son católicos, no me creían,
le comenté a mi marido que yo estando, no estaba ni dormida ni despierta, pero veo como una luz fuerte, como una fosforescencia, no sé cómo explicarlo, que es similar a lo que se ve en Altagracia actualmente. Que doy gracias a Dios a eso, porque ahora sí lo puedo explicar lo que yo había visto en ese momento. Acá en mi casa, y me decía que yo estaba embarazada, que iba a tener una nena y que le pusiera Josefina, y me dio una señal que a nadie le iba a gustar. Así fue, pero ella desde el primer momento del embarazo fue Josefina. Cuando quedo embarazada del Miguel, del cuarto, yo estaba muy asustada porque después de la cesárea de Josefina, el médico me dijo que yo tenía prohibido quedar embarazada porque corría el riesgo de que se me partiera el útero. Además que ya no podía quedar más, porque mis otros hijos también nacieron por cesárea. Bueno, ocurre de que cuando me quedo embarazada, no sabía cómo hacer para explicarle a mi marido, tenía un miedo bárbaro, hasta que siento la presencia de un ángel, que me decía: no te hagas problema, que todo va a estar bien. Cuando a todo esto yo ya tenía en casa, comenzó la misión de la Virgen de Lluestan, las manzaneras, así que yo todos los días, todos los 23 y 24 del mes, la tenía a la imagen de Lluestan. Recuerdo que cuando me invitaron a una reunión en la iglesia católica, yo me largué a llorar porque no sabía rezar el rosario. Gracias a Dios, justamente en esta campaña, en el cuaderno, está el rosario. Pero aparte tuve una gracia extraordinaria, que estando embarazada de Miguel, yo siento todos los días levantarme temprano y salir al patio a rezar el rosario. En un momento dado, la Virgen me hace un regalo que veo, es como si viera un rosario con mucha luz en el cielo. Y así empecé a rezar el rosario. Cuando ocurre el tiempo de que ya estaba casi de 7 meses, se producen las explosiones acá en Río Tercero. Ese día estaba Josefina durmiendo, mi marido se había ido a la fábrica, mis hijos, los mayores, o sea, Marina y Jeremías, habían ido a la escuela, yo los había mandado a la escuela, y me volví a acostar porque me sentía cansada. Ese día fue el 3 de noviembre. Yo tenía 7 meses de embarazo, como te decía. Me levantó, o sea, el ruido de la explosión. Yo vivo a una cuadra, o sea, atrás de los polvorines.
gracias a Dios, mi casa estaba, o sea, es como si lo hubieran empujado una de las paredes. El techo no se cayó de milagro, lo levantó y lo cruzó. Abrió todas las ventanas, cayeron los vidrios arriba de mi cama. La ventana de los chicos, o sea, de la pieza de la habitación de los hijos, de mis hijos, se abrió. Yo estaba sola con Josefina, pero me levanté en una forma casi como rara, porque yo le decía a mi hija, le digo, es el tío que están probando, se les pasó la mano. Le decía el tío porque mi cuñado y mi marido estaban justamente en fábrica militar, en la zona. Mi cuñado es ingeniero y mi marido estaba justamente en las oficinas de los proyectos. Entonces yo pensaba que ellos estaban haciendo pruebas. Cuando nosotros no sabíamos nada de qué se trataba, yo salgo para la vereda y yo estaba ya, todavía estoy embarazada, ¿no es cierto?, en ese momento, y veo la explosión más grande, que es o sea, porque ellos dicen de una grande, pero hubo dos antes. Y nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando. A todo esto, entre medio, yo me acordé que mi marido me dijo que tuviéramos cuidado, porque acá también está la fábrica de Atanor y la petroquímica. Entonces, el problema eran las explosiones de los gases o de los tubos de gas, o sea, los tanques, digamos, de gas, y que nos podíamos morir directamente, ¿no es cierto? Entonces yo volví, me volví a poner la misma ropa que tenía, que había estado ahí al costado de la cama, o sea, la ropa sucia del día anterior, pero bueno, lamentablemente fue así. Y la agarré a Josefina, y justo en ese momento vino mi marido a buscarnos. Entonces dice, ya nos vamos. Bueno, salimos con el auto, que en ese momento lo teníamos, salimos justo porque fue justamente la explosión más fuerte, que se nos movió todo. Y bueno, empezamos a salir, y él ya sabía por dónde teníamos que salir. Fuimos a buscar a los chicos a la escuela. Salimos con lo que teníamos puesto, diríamos, como quien dice. Mi hija salió sin zapatos. En el camino salimos por un lugar que era la única salida que mi marido sabía que teníamos que ir para ese lado porque no había peligro. Salimos desde acá, hay como una plazoleta donde es la Rosa Mística. Está la grutita de la Rosa Mística. Ahí paramos un ratito con el auto, después de haber buscado a los chicos, ¿no es cierto?, de la escuela, y empezamos a rezar. A todo esto llevábamos a una abuela que la teníamos que llevar a otro pueblo para dejarla ahí. Entonces, por la abuela teníamos que ir forzosamente hasta el otro pueblo, que era Tancacha. Pero teníamos que ir por un camino de tierra, o sea, un camino difícil de pasar, diríamos. Cuando íbamos por el camino, primero por ruta, digamos, nos encontramos levantamos a un chico que iba corriendo. En ese momento, este chico tenía 13 años. En el camino, por tierra, pasamos por una capilla
que se llamaba Virgen de la Merced. Cuando llegamos al pueblo, a la entrada del pueblo, paramos en una casa a pedir por favor que nos dejaran ir al baño. Cuando nos dejaron entrar al baño, en la puerta del baño arriba había una foto de María Auxiliadora. Cuando llegamos a la casa donde la teníamos que dejar a esta abuela, nos dejaron, todos ya sabían que había explotado Río Tercero con las bombas, había mucha gente en ese pueblo, porque es un pueblo cercano. Nos albergaron en esa casa. Yo estaba con los chicos muy, por supuesto, nerviosa, mal. Me dieron la habitación para descansar un ratito con mi hijo, con Jeremías, y justo me veo que hay una imagen de la Virgen justamente de la Paz, y abajo decía, yo te protegeré. Cuando nos quedamos, porque teníamos que ver si encontrábamos a los padres de este chico que habíamos levantado, hasta que los encontramos, que fue recién a la tarde. Yo hasta ese momento no sabía cómo se llamaba. Cuando le pregunto el nombre, me dice que es Miguel Ángel. Cuando vuelvo al auto, me dice, yo les comento esto a los chicos, y ellos me dicen, así se va a llamar el bebé. Cuando tomamos de nuevo y retomamos el camino, nos íbamos a ir a Córdoba, a la casa justamente de mi suegra, en Córdoba. Adelante nuestro iba un camión que decía abajo Virgen de Luján. O sea, todas las señales de la Virgen. Todas señales de la Virgen. El 24 de noviembre se vuelve a producir otra explosión. La noche anterior, que fue el jueves, yo le digo a los chicos, empecé a hacer comida con lo que tenía. Miré la imagen de la Virgen de Schuestan, justamente fue 23, o sea que la tenía en casa. Entonces yo le hablo y le digo, ¿qué hacemos, mamita? Y mamita me respondió, hice comida como si fuera la última cena. Y para mí fue realmente esa última cena, parecía, porque al otro día, justo aproximadamente 3 de la tarde, no recuerdo exactamente, pero creo que eran las 3 de la tarde, si no me equivoco, se volvió a producir explosiones. El viernes a las 3 de la tarde. Viernes 24 de noviembre a las 3 aproximadamente de la tarde. Porque me acuerdo, estábamos durmiendo la siesta, mi hija no se quería ir a dormir sola, por lógica, estaba asustada, así que durmió entre nosotros. Y bueno, y en ese momento mi hija la más grande, se me había ido con una amiga. Bueno, pasé otra vez un problema tremendo, porque hasta buscarla a mi hija, nos teníamos que quedar en Río Tercero sí o sí. El auto como que no andaba muy bien para volver a ir a Córdoba. La cuestión es que quedamos a la noche, nos fuimos a refugiar a los bomberos de acá de Río Tercero, después de haberla encontrado, gracias a Dios la encontramos a mi hija. Al otro día yo no quería estar
diríamos, en los bomberos. Fui buscando alguien que me albergara y tuve una sensación tan fuerte de tener presente a María y a José buscando albergue. Fue una sensación muy fuerte, porque yo, no siendo cristiana, lo sentí, lo tenía como la presencia viva. Era como un vivo retrato de que me mostraba a María junto a José embarazada. Para mí fue una oración que Dios me puso en mi mente, y bueno, o sea, una oración contemplativa, que ahora lo entiendo, y de protección, porque nos albergaron en una casa, porque yo no quería estar en los bomberos. Nos albergaron en una casa de la suegra de una vecina. Al otro día sabíamos que no podíamos estar, no nos dejaban venir al barrio, a la casa. Entonces lo dejaron entrar a mi marido para buscar algunas pertenencias, y bueno, se cerró como se pudo la casa, no sé, y nos fuimos hasta el pueblo, digamos, más cercano, que era Almafuerte. Ahí estaba la madrina de mi hija, de Josefina. Como verás, es muy largo, pero te muestra todas las presencias de la madre. En ese momento me albergan en la casa, pero me dicen que no me puedo quedar porque iban a venir unos parientes. Entonces fuimos a buscar ayuda a un lugar donde estaban refugiando gente que había salido también de la explosión. Esta gente nos albergaron en un salón y estuve aproximadamente 3 semanas en ese salón con mis hijos, comiendo de lo que me daban de los vecinos. En ese tiempo yo tuve un sueño muy significativo. Soñaba que de las piernas me salían rosas. Las rosas tenían como un cabo grueso, verde, me acuerdo hasta el día de hoy, una rosa blanca, pero muy blanca, muy bonita, y yo las cortaba, me las cortaba y me volvían a salir. En ese momento, por lógica, no sabía quién era o qué era. Ahora sé que es la Virgen, y la Virgen rosa mística. Cuando estábamos ahí en Almafuerte, llegó un momento que ya, como quien dice, no nos podían ayudar más. Entonces tomamos la decisión de volver a Córdoba, de ir a Córdoba. Pero en Córdoba había muchos problemas para tener a mi hijo. O sea, no estaban las condiciones dadas, no podíamos porque ya nosotros teníamos los chicos, mi suegra no podía, porque a todo esto mi suegra también había venido para acá, a Río Tercero, y lamentablemente mi suegra, por correr, se quiebra las piernas. Esa semana que nació Miguel, por supuesto me programaron una cesárea. El médico, en la consulta del lunes, me propone hacerme un ligamento de trompa. Y
mi marido me dice que mi marido le dice que no había problema, que él iba a pagar, porque había que pagar aparte. Y yo sentí en ese momento que no podía hacérmela, que no me la tenía que hacer. Entonces yo agarré, me dice, bueno, pénsalo. Era el miércoles, el viernes me iban a hacer la cesárea. Viene otra chica conocida a mi casa y me comenta, más joven que yo, me comenta de la sensación que ella había tenido por el tema de la operación del ligamento de trompa, y me dijo que ella sentía la sensación de estar castrada. Para mí eso fue peor por un lado y mejor por el otro. Entonces yo agarré y dije que no. El viernes nace mi hijo, me hacen la cesárea. Yo todavía no era católica, pero ya abríamos la Biblia, leíamos la palabra. En la palabra me salió varias veces el nombre de Miguel Ángel, Miguel, Mijael, Miguel. De todas las maneras tenía que ponerle Miguel. Para mí es muy significativo el nombre el nacimiento de Miguel, porque después del nacimiento de Miguel, él nace en enero del 96, en el 19, yo el 31 pido el bautismo, y por gracia de Dios a mí me hicieron el bautismo, comunión, y después vuelvo a hacer otra ceremonia de confirmación. Y realmente desde que yo estoy convertida y confirmada, ya antes ya estaba con la Virgen. Después de la confirmación, apenas yo me confirmo en octubre, en noviembre, diciembre, tuve otras gracias muy grandes, y después al principio del otro año me llaman para hacer matrimonio guía en catequesis familiar, y empiezo a trabajar ahí. Prácticamente la Virgen me toma. Después paso a renovación carismática, después en cursillo de cristiandad, hice los talleres de oración del Padre Larrañaga. Después actualmente estoy en una comunidad que hacemos de encuentros renovados con un sacerdote que es el Padre Ángel Aguirre. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¿Qué significado tiene María en tu vida?
ahora en la realidad en que vives. ¿Qué podrías decirnos? ¿De qué significado tiene María para ti? Para mí es muy importante hablar de María porque en estos tiempos la presencia de María es fundamental, principalmente para las mujeres. Hoy por hoy están siendo atacadas las iglesias, están siendo atacadas las imágenes, están siendo atacadas las imágenes de María principalmente. Y es importante dar fe, dar testimonio de la presencia de la Madre en nuestras vidas. A Dios muchas religiones lo entienden y creen en Dios. A Jesús muchos cristianos creen en Jesús. Pero la Madre, los católicos son los únicos que creemos que María es la Madre de nuestro Salvador. Mis queridos amigos, mi querido amigo, mi querida amiga, mis queridos hermanos, me despido hasta el próximo programa y espero sus comentarios, sus mensajes, sus consultas. Todo es bienvenido. Espero poder responderles a todas sus inquietudes. Escríbanme a dialogandoconcarina@gmail.com. Un beso grande, que llegue a sus hogares, a sus familias, a sus trabajos, la bendición y la paz de mi Señor. Amén. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla.